empezar dando la palabra a Armando y el título de su presentación es Las regiones de moros y cristianos en la Ciudad de México y el Estado de México. Adelante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por el espacio para compartirles un poquito de lo que he estado trabajando. Por supuesto, antes de empezar, pues me sumo a las felicitaciones que todas y todos que han estado en este espacio expresan hacia el doctor. También el agradecimiento porque pues él ha sido parte fundamental de mi formación en este campo. Antes de empezar, pues quisiera dar un poquito de contexto de cómo es que yo caigo aquí dentro del círculo del doctor. La siguiente. Pues yo llegué acá porque hice la maestría en historia. Mi tema de la maestría es las danzas de moros y cristianos en San Bartolo Cuautlalpan, Estado de México, en 2015. Esto es porque yo pues también soy participante de esta danza. De hecho, en esta imagen, quien está al centro es mi papá y quien está de este lado es mi abuelo. Esta foto es de los 70 y la intención de, de este trabajo era hacer la historia de la danza dentro de la comunidad. O sea, existían como muchos trabajos que hablaban o daban cuenta de las danzas de moros y cristianos en general y rastreaban su origen hasta la época colonial y cómo se iba desarrollando, pero no había trabajos que abordaran la danza al interior de la comunidad, o sea, ya que asumimos que existe ahí, cómo es que se desarrolla desde ese origen hasta nuestros días. Y bueno, dentro de este trabajo yo proponía una región que era la región santiaguera del noroeste del Estado de México. La que sigue, por favor. Que está conformada pues por tres pueblos que obedecen más a un criterio geográfico que más bien a una cohesión interna de las danzas, porque son las tres que quedan cerca de la comunidad. El que está en amarillo es mi comunidad, San Bartolo Cuautlalpan, de donde yo hice la investigación. Los Reyes Acosac, el que está en naranja, y por último San Pedro Pozohuaclan, que es el que está. Sin embargo, las danzas entre ellas son muy diferentes, pero yo las quise integrar dentro de esta región. Y entonces el doctor hizo un comentario que la verdad no sé si sabía el impacto que iba a provocar en mí, por favor. Y me dijo, es que es probable que existan cientos de regiones santiagueras, ¿no? De danza. Ese comentario cambió todo. Así terminé el trabajo bajo esta propuesta que yo hacía, pero a partir de ahí empecé a buscar estas regiones. Dije, bueno, sí es cierto, existen muchas, vamos a ver cómo es que están. Ya no volví a ver ningún libro, ni una máscara, una danza, un video, sin estar buscando, bueno, a qué región pertenece. Y en ese sentido, el trabajo que ha hecho el doctor junto con Manuel y Jorge fueron fundamentales para entender cómo se construyen esas regiones, qué elementos comparten, cómo ellos la fueron trabajando para ir viendo si eso se podía replicar en otros lados. Yo, bueno, como soy historiador, pues mi forma de trabajar es pues un poquito diferente, porque yo voy buscando las fuentes, los documentos, y en este caso mis fuentes fueron precisamente los videos, los libros, y un poquito también entrevistas y visitas que he hecho a algunas comunidades tratando de integrar ese cuerpo documental. La que sigue, por favor. Para este caso específico, eh, me basé en dos libros. Uno es el catálogo de 5 danzas del Estado de México, es de 1986, es un trabajo muy básico, muy simple en el sentido de que solamente enlista un montón de comunidades a partir de sus fiestas patronales, que también es un tanto complicado de trabajar porque repite muchas veces, ¿no? O sea, si una danza aparece 3 veces en el año, 3 veces la enlista. Y eso va siendo complicado porque pues tengo que ver cuáles están, cuáles no están. Además, dentro de moros y cristianos solamente utiliza 3 categorías: moros y cristianos, 12 pares de Francia y los santiagueros, que ya al hacer la revisión algunas están mezcladas o vienen como interpretadas diferente y eso también lo hace como muy complicado. Y el segundo, el artículo de problemas de distribución de moros y cristianos en Mesoamérica de Fernando Orcasitas, porque habla de dos regiones, que es el Distrito Federal y el oriente del Estado de México. Escogí estos dos porque justamente son los que sí mencionan comunidades específicas y el municipio, porque en muchos lados solamente dicen, pues en tal municipio y en general, no son tan específicos para poder hacer una mejor revisión. El problema de estos enfoques es que crea mapas como este,
donde sí podemos decir, pues en el estado y en la ciudad, pero no nos da más información. Si uno no estuviera como más empapado, si no tuvieras como una noción más clara de lo que está sucediendo ahí, pues parecería que es un fenómeno homogéneo, donde ciertamente de nombre, donde a lo mejor tienes una idea, pero no te queda muy claro qué es lo que está pasando ahí, y eso me parece fundamental para entender mejor este fenómeno. Entonces, a partir de aquí y de la observación, me dediqué primero a sacar la lista de los municipios y luego buscar los materiales que fueran disponibles, particularmente videos en internet, porque eso nos hablaría como de una danza que sigue viva. O sea, los chicos ahora al tener acceso a medios de comunicación, a su mismo teléfono, suben fotos, suben videos, suben TikToks, y eso nos muestra que el fenómeno está presente, ¿no? También hay unas descripciones que no puse aquí, porque nos menciona la danza, pero no encontré ninguna referencia, pues más o menos reciente, o alguna descripción. Otro de los problemas que hay es que muchas veces los mismos municipios como que no tienen claridad de lo que tienen, ¿no? O sea, buscaba en las monografías municipales y decía, pues tenemos moros y cristianos, pero no describen absolutamente nada. Y entonces, al no tener yo suficientes elementos para poder ir proponiendo estas regiones, prefería dejarlas de lado. Pues la primera región, que va a empatar un poquito con esta, ¿sí? La que sigue, por favor, es la que Orcasitas mencionaba como el sur del Distrito Federal, pero hubo bastantes sorpresas, porque al estarlas buscando, incluso al estar sacando los videos, me aparecían otros videos ligados, entonces eso iba haciendo todavía más amplia la, pues la búsqueda, ¿no? Si se dan cuenta, es muy homogéneo. Yo lo llamo, bueno, se llaman santiagueros, pero la característica de estas es que tienen un estandarte pequeñito. O sea, el personaje de Santiago, un estandarte pequeñito como el que les muestro ahí, y tiene toda esta distribución del sur de la Ciudad de México, una en Benito Juárez, que es Santa Cruz Atoyac, que se sigue realizando, estas dos del Estado de México, este de Chalco, y aquella de Chicoloapan, de San Vicente Chicoloapan, que ya no se hace, pero sí hay una imagen que nos habla de que es el mismo tipo de danza. Y la gran sorpresa fue aquí de allá, el de Coyoacán. Porque si está como tan concentrada, ¿qué está haciendo esta misma versión de aquel lado? Por suerte, alguien se hizo una especie de documental del municipio y ellos mismos nos narran que una persona del municipio conoció a alguien de Milpa Alta que le dijo, ¿sabes que ya no la vamos a hacer? ¿La quieren hacer ustedes? Y se la llevaron para allá. Hay otro, bueno, yo hice varias clasificaciones y después hay como subvariantes que en este momento no hay suficientes elementos para poder decir si forman parte de este grupo o no, porque por ejemplo, en vez del estandarte chiquito es una banderita. Luego llevan un personaje que lleva una bandera grande, pero en otros no lo lleva el moro, lo lleva el cristiano. Entonces se parece, tiene bastantes elementos en común, pero tendríamos que investigar un poquito más para ver si son los mismos personajes, si la historia es más o menos la misma, para poderlas ir integrando en esto. La que sigue, por favor. Incluso en la misma Ciudad de México, aunque se trata del mismo tipo de danza, hay una diferencia que yo no conocí y me parecía fundamental, que por ejemplo los dos pueblos de Tlalpan que la siguen haciendo utilizan el caballito, que en el resto de las regiones no lo tienen. Y comparten más o menos la estructura del estandarte pequeñito, que es como lo característico de esta, junto con el alférez, que aquí no se alcanza a ver, pero es el personaje con la bandera. La que sigue, por favor. Esta, pues bueno, es la que ha trabajado el doctor Jorge Manuel, que es toda la región de Texcoco, y la característica principal, me parece, es el uso del divino rostro, que han hecho un excelente trabajo documentando, presentando diferentes materiales y que también nos ayuda a comprender muchísimo mejor cómo funciona esta danza aquí. Igual hay dos casos que salen en Santa María Tulpetlac, en Ecatepec, que no tiene tanto tiempo que lo hacen, y este de Chalco, que yo me esperaba que estuviera presente. Pero justamente me encantan estos casos que salen de la región porque nos hacen plantearnos más preguntas, ¿no? O sea, ¿cómo es que se llega a mover? Y en esta misma región aparece la danza de mi comunidad, que son las dos que están marcadas allá en azul, porque a través del material que también el doctor amablemente me proporcionó cuando estaba haciendo la tesis de la maestría, vimos que hay vínculos a través de los diálogos. O sea, nosotros ya no tenemos divino rostro, no utilizamos el caballito que también esta danza utiliza, pero los diálogos prácticamente son los mismos, que aparte están ligados con un paso que hay por Teotihuacán. Entonces, el libro que nosotros utilizamos, pues vaya, que hizo un recorrido desde esta zona pasando por Teotihuacán para llegar a nosotros,
y poder hacer esta otra versión que al final sí está emparentada de cierta forma con ellos y por tanto los incluimos en la misma región. En la que sigue está una imagen de cómo son los danzantes, digo a grandes rasgos. Otra región también interesante que es como una microregión, por favor, es la de la danza de los alchileos, que básicamente es los dos pueblos de Teotihuacán, pero también ya me habían comentado de esta en Ixtlahuaca de Cuauhtémoc, ya casi terminando el Estado de México, que es muy peculiar porque aunque no es igual, se nota totalmente pues que sí deriva de esta. ¿Le puedes pasar? De los alchileos está súper documentada, hubo muchísima gente que la fue a ver, y aquella es la de Ixtlahuaca. O sea, el uso del verde y el rojo, tienen también una especie de rostro, usan caballito, y el paso de baile es muy parecido al que usamos nosotros. O sea, estas características la verdad es que no varían mucho en el tiempo, por eso es que me atrevo como a incluirlas en la misma categoría, porque la influencia pues ahí está y muy probablemente pasó lo mismo. Quien les enseñó hizo este mismo recorrido de estas regiones, llevando la danza hacia estas comunidades. Digo, hay más personajes que no cuadran ni con la de nosotros ni con la de ellos, pero creo que sí hay como una referencia ahí entre esas regiones. Por favor. Otra que me pareció súper interesante y que descubrí hasta hacer esta revisión son los moros de Furia, los moros de Juria con J, o le dicen Santiagos Garrocheros. Y la característica de esta es que aparte que usan caballito, aquí los moros utilizan estas astas grandes que son como banderas para pelear con Santiago. Y tiene un detalle fabuloso, por favor. Cuando son vencidos, Santiago los lleva así. Los toma del cabello y se los lleva. Y esto me hizo pensar, como ejemplo, en los grabados de la piedra de Tizoc del Templo Mayor, ¿no? O sea, cómo los vencidos están representados sujetos de la cabeza. Pues ya cuando los vence, lo agarra y literal los pasea por todo el campo para llevar los prisioneros y ya los tiran. Por favor. Esta también está muy documentada, sobre todo en el mundo de las máscaras, porque es muy llamativa, que es el uso de tocados en forma de media luna, que son gigantescos, y están distribuidas en esta región del Estado de México. Digo, creo que no le he mencionado mucho, pero si han visto los mapas, casi todos están en zonas geográficas muy cercanas, porque tiene lógica de que si le vas a ayudar, si vas a pedirle a alguien que te enseñe una danza para tu comunidad, pues le pides al que está como cerca, ¿no? O sea, no tan lejos para traer una danza, sino es típico que se difunda en zonas geográficas cercanas. Incluso, aunque todos comparten el uso del tocado en forma de media luna, hay bastantes variantes que incluso se extienden al estado de Guerrero, que son estas que están acá abajo. Tienen sus peculiaridades, pero comparten el uso del tocado. ¿Puedes avanzar? Por ejemplo, en el Estado de México son como más como de cartón, como más lisas, con decoraciones, y en Guerrero les hacen una decoración como, pues cuando lo dije, pues como de piñatita, ¿no? Con papel picado, así como con chinitos, y entonces sí se puede ver como aunque la comparten, cada una tiene sus peculiaridades. Esta otra región también me sorprendió porque esta no la esperaba y en realidad surgió a partir de que se empezó a que se empezaron a acumular las imágenes y los datos. Yo le llamé de dos banderas porque son básicamente dos filas que llevan al frente una bandera cada uno y utilizan las mismas ejecuciones. Y hay muchísimas variantes aquí. Por ejemplo, hay quienes llevan dos estandartes adelante de cada bandera, en otras solamente queda una bandera, en otras los moros llevan máscaras como de payaso, como de monstruos, y encontré una que se me hizo muy curiosa, que pues ya perdió los cristianos, ya es solamente la fila de los moros y ni siquiera llevan música, van atrás de una camionetita con un sonido y ahí van bailando, o sea, ya más bien parecen como una cuestión lúdica, ¿no? El que sigue, bueno, aquí se ve más o menos las dos banderas, pueden bailar de dos o de cuatro filas y esta se extiende un poquito hacia Michoacán. O sea, usualmente cuando alguien piensa en la danza de moros de Michoacán, piensa en la zona de los lagos, pero en la frontera del Estado de México comparten un poco esta versión. Esta otra, los moros con garrote, yo los conocí en Morelos y después vi que también los hacen en el Estado de México, los acaban de recuperar. La característica que tiene es que aquí, aparte del caballito blanco de Santiago, hay un caballito negro del Savario, e incluso llegan a pelear los caballitos, ¿no? O sea, se acercan y con las cabecitas empiezan a golpear.
Es muy curioso que en uno de los videos que vi, pues hay como una cuestión ahí de roce, porque dicen, no, no es cierto, esa no es de aquí, es de Morelos, y no le crean a ese señor, porque ese es el que toca allá. Pero aquí hablan más bien como de la recuperación de la danza en esta parte del estado. Y aquí más o menos pueden ver, aquí está el caballito negro, que es el Sabario, Santiago y sus cristianos. Por último, pues, ¿por qué me parece importante hablar de esta cuestión de entender las regiones y de hacer una investigación mucho más profunda? Porque el primer mapa que vimos nos puede conducir a este otro, por favor, donde son los mismos puntos, pero nos muestra una distribución geográfica pues más específica, y a partir de aquí ya podemos saber lo que está pasando, más allá de decir, es que hay 1000 versiones, hay 1000 variantes, es que cambian los nombres, o también hay muchos comentarios de eso y los he escuchado en las comunidades, es que la danza era como aquí, aquellos la modificaron, ¿no? Más bien, yo creo que todos estos núcleos pues surgieron a lo mejor de forma independiente y fueron desarrollándose de forma independiente, a menos que después encontremos que esa que yo interprete como una sola, resulta que internamente sus versiones, sus personajes, va a resultar que se puedan dividir. Pero el chiste es poder entender mejor lo que está pasando, porque este modelo, desde que el doctor me dijo las regiones, empecé a pensar en las grandes regiones de moros y cristianos, en Guerrero, en Veracruz, en Michoacán, en Zacatecas. Entonces, el ejercicio fue justamente empezarlo a aplicar ya en una zona geográfica un poco más pequeña y ver pues qué tan válido pudiera ser para pues proponer una mejor clasificación y explicación del fenómeno. Muchas gracias, de verdad gracias a ustedes por el espacio y al doctor, porque pues todo esto ha sido a raíz de sus comentarios, de que pues me ha ayudado, me ha animado a seguir, y pues aquí andamos. Muchas gracias. Si te gustó este video, suscríbete y da like.